Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día de trabajo. En esta hora vamos a realizar la asignatura de lengua y literatura con el tema discusión en grupos. Vamos a ver qué es la discusión en grupos y el objetivo para la clase del día de hoy es proponer intervenciones orales con una intención comunicativa y organizar el discurso según la estructura. A ver, ¿quién ha escuchado hablar qué será una discusión en grupos? A ver, ¿alguien escuchó hablar sobre qué será una discusión en grupos? ¿Qué se les viene a la mente? Cuando discuten entre muchos integrantes. Perfecto, cuando discuten un tema entre varios integrantes. Muy bien, ¿qué más será, Valentina? ¿Qué piensa usted que será una discusión en grupos? A ver, Bruce, ¿qué será una discusión en grupos? Se discuten sobre un tema. Perfecto, cuando discuten sobre un determinado tema. Entonces, muy bien, tenemos más o menos una idea lo que es una discusión en grupos. Vamos a trabajar un poquito más para que entienda mejor el tema. Bien, la discusión en grupos es una técnica que se utiliza para resolver un tema determinado, donde intervienen varios estudiantes o varios participantes y donde todos van dando sus opiniones para encontrar una solución a determinado problema. Entonces, la discusión en grupos es una técnica de trabajo que consiste en que en un diálogo entre varias personas con el propósito de encontrar soluciones a un determinado problema. La discusión grupal es una enseñanza tradicional que se basa en que en realizar preguntas o intervenciones a todos los estudiantes, donde el maestro es quien dirige esta discusión grupal y son los estudiantes quienes van dando sus opiniones sobre el tema y buscando las mejores soluciones para el tema. También esta discusión grupal permite a los estudiantes conocer más sobre un tema determinado. En la discusión grupal es un debate entre varios estudiantes dirigidos, puede ser por el profesor o dirigidos por una persona que el grupo asigne como el que dirige esta intervención. La discusión grupal se refiere a dar ideas sobre determinado tema y buscar las mejores soluciones. Entonces, la discusión grupal es una conversación o un debate entre dos o más personas que intercambian sus puntos de vista, su manera de pensar para buscar una mejor solución o aumentar las ideas sobre un determinado tema. Esta técnica de discusión grupal es muy utilizada, especialmente cuando vamos a clases presenciales. Entonces ahí es importante que todos den la opinión sobre un tema determinado. Para ello debemos seguir estos pasos. Primero, se debe elegir el grupo, que puede ser de acuerdo a los estudiantes que existan en una clase. Puede ser de 5, de 6, de 8 o 10 estudiantes, no más, para la intervención. Debe nombrarse a un moderador, que es quien dirige la discusión grupal. Puede ser el maestro o también puede ser una persona que sea designada por el grupo como moderador. Los intervencionistas o los panelistas tienen que respetar el turno de participación. ¿Para qué? Para que la discusión grupal tenga el éxito deseado. Porque si todos van a hablar en el mismo momento, no existe orden, más bien se va a crear un caos y nadie va a entender sobre lo que están trabajando. Entonces es muy importante que los panelistas o los participantes siempre mantengan los turnos de participación que irá designando el moderador. Es importante también que todos los participantes o panelistas escuchen las presentaciones de cada uno de los panelistas.
sin discriminar a nadie y haciendo las preguntas necesarias al moderador. Y el moderador es quien irá interviniendo y dando la oportunidad para que los demás panelistas vayan realizando su exposición. Toda participación es un apoyo, por lo tanto, todos los estudiantes del grupo deben participar. No solamente un panelista puede hablar y hablar y hablar y hablar y los otros nada. Todos deben participar y de ellos seleccionar las ideas mejores para luego realizar la presentación del tema. Bien, vamos a trabajar un poquito sobre este tema en nuestro cuaderno. Sacamos por favor nuestro cuaderno de lengua y literatura. Vamos a trabajar sobre discusión en grupos. Escribimos por favor el tema. Actividades. ¿Qué fecha estamos del día de hoy? Martes 12 de octubre del 2021. Perfecto, martes 12 del 10º mes del 2021. Muy bien. ¿Cuál es el tema de la clase del día de hoy? Tema. A ver, ¿cuál es el tema, Bruce? A ver, Jonathan, ¿cuál es el tema? Discusión grupal. Perfecto, discusión grupal o discusión en grupos. Excelente, gracias. Presente la clase del día de hoy, Bruce. Buen día, señorita y compañeros. En el tema del día de hoy vamos a ver discusión en grupos. Perfecto, discusión en grupos o discusión grupal. Bien, hacemos un cuadrito. Puede hacer aquí una figurita bonito. Por favor, arregle su cuadernito. En lengua, señorita. Sí, en lengua y literatura estamos trabajando. Bien, vamos a realizar la primera pregunta. En 1, ¿qué es la discusión? Discusión, ¿qué es la discusión grupal? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la discusión grupal? Una discusión entre varias personas. Ya, ¿qué más, Jonathan? Perfecto. ¿Qué más diríamos de la discusión grupal? A ver, Jonathan. Es una técnica de estudio que permite un diálogo entre dos o más personas. Muy bien, entonces no se olvide que la discusión grupal es una técnica de estudio que le permite un diálogo entre dos o más personas sobre un tema determinado. Sobre un tema determinado. Muy bien, entonces no se olvide que la discusión grupal es una técnica de estudio que le permite realizar un diálogo entre dos o más personas sobre un tema determinado. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué pasos se debe seguir para realizar una discusión grupal? A ver, ¿qué paso se debe seguir? Primero, ¿qué debemos
¿Qué debemos elegir primero? El tema. Ya, puede ser. Vamos a poner conocer el tema, ¿ya? Luego que ya sabemos del tema, ¿qué elegimos? Elegimos a quién. A un, ¿cómo se llama el que dirige la discusión? Líder. Un líder puede ser. Elegimos a un moderador o líder. Moderador. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Conocemos el tema, elegimos al moderador, que es el que quien dirige la discusión grupal. Luego, ¿qué haremos? Las presentaciones de quién? De los Estudiante. puede ser estudiantes, también decimos como participantes, la presentación de los participantes. Muy bien. Luego, ¿qué más tendremos que hacer? Ya conocemos el tema, elegimos al moderador, realizamos las presentaciones de los participantes y finalmente puede ser la conclusión del tema. La conclusión del tema, es decir, dar un resumen general del tema que se trató en la discusión grupal. Bien, para los que recién están ingresando, el día de hoy estamos trabajando en lengua y literatura sobre la discusión de grupos, que hemos dicho que la discusión de grupos es una técnica de estudio que permite un diálogo entre dos o más personas sobre un tema determinado. ¿Qué paso se debe seguir para realizar una discusión grupal? Primero debemos conocer el tema. Luego elegimos de entre los participantes del grupo a un moderador, que es la persona quien dirige la discusión grupal y va organizando las ideas y él va permitiendo la participación de los estudiantes. También va realizando cada una de las preguntas y también responde preguntas. Luego vienen las presentaciones de los participantes. Aquí los participantes deben tener en cuenta que deben ir de acuerdo a un orden. No todos pueden participar en el mismo momento, sino que irán participando de acuerdo a las órdenes o a las sugerencias que dé el moderador, para que de esta manera se pueda entender cada una de las participaciones. También los participantes son aquellos que realizan las preguntas al moderador y también son los que contestan preguntas del moderador. Y finalmente, luego de haber realizado las exposiciones de cada uno de los participantes, se realizará una conclusión del tema, la misma que la dirá el moderador o él dirigirá a quien va a decir la conclusión del tema. No se olvide que esta técnica es muy utilizada cuando estamos en clases presenciales porque permite aclarar un tema o permite conocer algo más sobre un tema determinado. Por lo general, cuando estamos en estas discusiones grupales, la profesora o el profesor es quien hace el papel de moderador y los estudiantes realizan el papel de participantes y luego se hace un resumen general del tema tratado para la discusión grupal. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ustedes alguna vez han realizado una discusión grupal? Me gustaría escucharles. ¿Alguna vez han realizado alguna discusión grupal? ¿Alguna vez han hecho alguna actividad en grupos? Sí, profe. A ver, dígame su experiencia, ¿cómo fue su participación? A ver, vamos a La discusión grupal. Ya utilizó la discusión grupal. ¿Qué tema trataron? Era que sí, que nos uníamos entre los grupos, a pelear. Para cívica.
Ya, para la hora cívica, mira, hay una grupal, muy bien, para la hora cívica, donde dan un tema y el profesor selecciona a los participantes. Luego de ello, cada participante dando sus opiniones y finalmente se hace la conclusión o la participación. Excelente, Bruce. ¿Alguien más ha participado en una discusión grupal? A ver, ¿alguien más participó quizás en una discusión grupal? Bien, vamos a trabajar sobre un tema en el libro de lengua y literatura. Vamos a sacar el libro, por favor. Un tiempito. Sacamos el libro, por favor. En la página 128. Vamos a leer, por favor. Colaboramos con la lectura. Infancia, confieso que he vivido. Infancia y poesía. Empezamos con Valentina. Lea, por favor, mija. Infancia y poesía. Comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia, la gran lluvia austral, que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o Far West de mi patria, nacía a la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Continúe, Mía. Frente a mi casa la calle se convirtió en un inmenso mar de lodo a través de la lluvia. Veo por la ventana que una carreta se han empantanado en medio de la calle. Un campesino con manta de Castilla Negra hostiga a los bueyes que no pueden más entre la lluvia y el barro. Perfecto, continúe, Bruce. Por las veredas pisando en una piedra y en otra. Contra frío y lluvia andábamos hasta el colegio. Los paraguas que nos llevaba el viento. Los impermeables eran caros, los guantes no me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calcetines mojados junto a la acera y muchos zapatos echando vapor, como pequeñas locomotoras. Continúe, Roberto. Roberto. Continúe, Anelis. Luego venían las inundaciones que se llevaban por poblaciones donde vivía la gente más pobre. Junto al río también la tierra se sacudía temblorosa. Otras veces en la cordillera asomaba un penacho de luz terrible. El volcán Yaima despertaba. Perfecto, continúe, por favor. Digni. No, yo señorita, ya estoy buscando el libro. Continúe, por favor, John. Mis padres llegaron de Parral, donde yo nací, allí en el centro de Chile. Crecen las viñas y abunda el vino. Sin que yo lo recuerde, sin saber que miré con mis ojos, murió mi madre, doña Rosa Bosalto. Yo nací el 12 de julio de 1904. Y un mes después, en agosto, agotada por la tuberculosis, mi madre ya no existía. Muy bien, continúe, por favor, Carlos. La vida era dura para los pequeños agricultores del centro del país. Mi abuelo, don José
Ángel Reyes tenía pocas tierras y muchos hijos. Los nombres vencidos aparecieron nombres de príncipes lejanos. Se llamaban Amos, Oseas, Joel y Abadías. Muy bien, continúe por favor con la lectura. Mir. Mi padre se llamaba simplemente José del Carmen. Salió muy joven de las tierras paternas. Trabajó de obrero en los diques del puerto del Talcahuano y terminó como ferroviario en Tamucú. Muy bien, continúe con la lectura mía. Después de muchos años de liceo en el que tropecé siempre en diciembre con el examen de matemática, quedé exteriormente listo para enfrentarme con la universidad en Santiago de Chile. Digo exteriormente porque por dentro mi cabeza iba llena de libros, de sueños que me zumbaban como abejas. Continúe, Maísa. Provisto de un baúl de hojalata por la insensata letra ginebra del poeta, delgadísimo y afilado como un cuchillo. Entre la tercera frase del freno nocturno se tardaba un día y una noche en terminarles en llegar a Santiago. Este largo puente que cruza zonas y climas diferentes, en el que viajé tantas veces, para mí aún se extrañan tanto de vecinos, de bonchos mojados y cansados, ondas llenas de taciturnos. Toda la vida se desarrollarán en bandos de tercera. Continúe, Valentina. Valentina, continúe. La vida. No, acá arriba en la otra. Venía recomendado. Ya, venía recomendado a una casa de pensión de la calle Maruri, 513. No olvido ese número por ninguna razón. Olvido todas las fechas y hasta los años, pero ese número, 513, se me quedó galvanizado en la cabeza, donde lo metí hace tantos años. Por temor de no llegar nunca a esa pensión y extraviarme, en la capital grandiosa y desconocida, en la calle, me sentía yo al balcón a mirar la agonía de cada tarde, el cielo embanderado de verde y carmín, la desolación de los techos urbanos amenazados por el incendio del cielo. Muy bien, continúe, Roberto. Roberto. En la vida de aquellos años en la pensión de estudio era de un hambre completa. Escribí muchos más que hasta entonces, pero comí mucho menos. Algunas de los poetas que conocí por aquellos días sucumbieron a causa de la dieta rigurosa, de la pobreza. Entre estos recuerdos a una poeta de mi edad, pero mucho más alto y más desgravado, cuya lírica sutil estaba llena de esencia e impregnaba todo el sitio en que era escuchado. Se llamaba Romeo Murga. Muy bien. ¿Ya cuál es el propósito del texto? Informar, entretener, narrar, dar instrucciones, persuadir, expresar sentimientos. ¿Por qué? ¿Cuál piensan?
¿Qué es el propósito del texto? ¿Será informar? ¿Será entretener? ¿Será dar instrucciones? ¿Será persuadir o expresar sentimientos? ¿Por qué? Expresar sentimientos. Ya, perfecto. Expresar sentimientos. Marcamos expresar sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que está expresando sentimientos? A ver, ¿por qué piensan que está expresando sentimientos? Porque expone los sentimientos, de Pablo Neruda. Pablo Neruda. Muy bien, copiamos por favor. Expone los sentimientos de Pablo Neruda. Escriban por favor. Me avisa si ya terminan escribiendo. No, apaguen las cámaras por favor. ¿Ya? ¿Terminó Maísa? Sí. Pone los sentimientos. Excelente, mija. Vamos a la siguiente página. Bien, dice, léame la primera pregunta, John. Léame, por favor, la primera pregunta, John. Básate en el texto que acabas de leer y ordena estos sucesos de la vida de Pablo Neruda según cómo ocurrieron. Muy bien, tenemos, vive en una pensión, muere su madre, viaja a Santiago de Chile para estudiar la universidad, conoce a Romeo Murga, nace en invierno. ¿Cuál iría primero? Muere su madre. ¿Perdón? ¿No? ¿Cuál será primero? Nace en invierno. Exactamente. Primerito debe nacer. Entonces aquí ustedes le ponen el número 1. ¿Cuál iría después? Ahí sí el que dijo Valentina. Muere su madre. 2. ¿Cuál otro suceso viene primero? Viaja a Santiago. Perfecto. Viaja a Santiago. 3. Y finalmente conoce a Romeo Murga. Sería el número 5. 5, correcto. Tenemos aquí, copien por favor, gracias. Bien, copiamos por favor. 42, 35, 1. Bien, borramos por favor. Vamos a la segunda pregunta. Léame por favor, Bruce, la segunda pregunta. Los siguientes recuerdos. ¿Cuál es el primero que Neruda evoca en el texto? ¿Qué es lo que evoca en el texto? Su No. llegada al mundo, la lluvia en su infancia, la ida al colegio bajo la lluvia, el frío, sus caminatas bajo la lluvia, la muerte de su madre. ¿Qué es lo que evoca más en el texto? La lluvia. La lluvia es su infancia. Más o menos. A ver, ¿cuál es lo que más se recuerda? La muerte de su madre. ¿Cómo llegó al mundo? Su llegada al mundo es lo que él más recuerda. Marcamos con un bistón. Vamos a la tercera. Léame la tercera, por favor, Valentina. Señala con un visto las opciones correctas. El texto de Pablo Neruda es una autobiografía. ¿Por qué? Ya, muy bien. Ser una biografía, está narrando en tercera persona, está narrando en primera persona, cuenta hechos de los que fue testigo, cuenta hechos de su propia vida. ¿Cuáles serán? Cuenta hechos de lo que fue testigo. Perfecto, cuenta hechos de su propia vida, muy bien. ¿Qué más? Y siempre narra en primera persona, porque dice yo. ¿Ya? Marque, por favor.
Vamos a la cuarta y última pregunta. Señorita, y la 1 y la 2 ahorita la trabajamos. Pero si ya acabamos de trabajar, denme la 1 y la 2. Ya estamos en la tercera. Bien, vamos a la cuarta. Aquí dice, Pablo Neruda es de origen humilde. ¿Cuáles expresiones hacen referencia a su característica de humilde? Salió muy joven de las tierras paternas y trabajó de obrero. Frente a mi casa, la calle se convirtió en un inmenso mar de lodo. Entre la tercera clase del tren. La vida de aquellos años en la pensión de estudiantes era un hambre completa. Eran numerosos los que viajaban sin pagar. ¿Cuál de esas cree que usted evoca a lo que él era pobre? A ver, seleccionen por favor. La vida en la cuarta señal, la vida de aquellos años en la pensión. Ya, perfecto, la vida de aquellos años en la pensión, recuerda. Y también podría ser, frente a mi casa había un inmenso lodazal. Entonces, significaba, aquí también podíamos escoger entre la tercera clase del tren, significaba que él viajaba en la clase más pobre del tren porque no tenía dinero para pagar otra clase. Marcamos las dos, por favor. Vamos a la siguiente. En el texto se cuenta que llovía mucho donde vivían, era mal deportista, su madre murió cuando él no era un bebé, era una familia de escasos. ¿Qué no se cuenta en la? ¿Qué no cuenta? Perfecto. Eso, deportista, porque en ningún momento dice que él era deportista, entonces marcamos que era mal deportista, eso no cuenta en la historia. Muy bien, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Nos desconectamos y volvemos a conectar a la siguiente clase.